Hola a todos, bienvenidos a este segundo día de nuestro itinerario de consagración a nuestro castísimo esposo, la Santísima Virgen, San José, el patrón universal de la Iglesia, el terror de los demonios, el patrono de la buena muerte. No terminaríamos de decir maravillas de este santo. ¿Por qué? Porque ha sido el tercer corazón más hermoso, más bello, más profundo que ha tenido toda la historia de la salvación. El que Dios ha escogido como Padre en este mundo, Padre postizo, como se dice, o Padre legal de nuestro Señor Jesucristo, el castísimo San José. Pues con mucha ilusión vamos a ir día a día desgranando ese corazón. Queremos entrar al corazón de San José. Como les decía ayer, vamos a tomar este libro de esta hermanita, de esta monjita, Cecilia Baig, y ella tuvo esa experiencia profunda digamos, de revelaciones de San José, pues ella nos quiere compartir. Estamos hablando de hace casi 400 años que pasó ella por este mundo y tuvo esa experiencia profunda de nuestro castísimo santo San José. Y por lo tanto vamos a meditar un poquito sobre lo que ahí está contenido. Y también, a partir de hoy, cada día vamos a tratar de vivir una virtud que San José nos propone. Lógicamente, no importa a la hora que se escuche el programa, porque yo lo estoy haciendo en vivo en estos momentos, pero bueno, pues cada uno puede verlo mañana, después, más tarde, más temprano, etcétera. Puede ser que vivas la virtud, si escuchas el programa temprano, vive la virtud. Si no la escuchas temprano, entonces para el día siguiente, ¿no? Hoy he tenido un trabajo atroz y la meditación la he escuchado por la noche. Bueno, pues esa virtud que vamos a proponer la tratas de aplicar al día siguiente. Si lo escuchas temprano, pues entonces lo haces ese día. Bien. Vamos a ponernos en presencia de Dios. Es muy importante que sea el Dios nuestro Señor el que habla en nuestro corazón a través del Espíritu Santo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y renovarás la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo. Haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar del bien y gozar de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Inmaculado Corazón de María, sed la salvación del alma mía. Castísimo San José, haz crecer en mí la fe y en ella encontraré la esperanza y la caridad. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, pues vamos a empezar con la virtud que se nos propone para el día de hoy, que vamos a meditar. Hoy se nos propone la justicia. ¿En qué sentido queremos vivir la justicia? San José fue justo para con Dios, para con el prójimo y para consigo mismo. ¿Qué dice Santo Tomás de Aquino? Recuerden que la justicia es una de las 4 virtudes cardinales. Las virtudes más importantes son las virtudes teologales. Estoy haciendo un pequeño recordatorio para aquellos que a lo mejor no lo tienen tan presente. Las virtudes más importantes que podemos vivir en nuestra vida se llaman virtudes teologales. Son virtudes que Dios infusas, que Dios nos da en nuestra alma por vivir en gracia. La fe, la esperanza y la caridad, que es la virtud reina de todas las virtudes. Y luego después vienen las virtudes cardinales, las morales, y dentro de ellas, dentro de las virtudes morales, están las virtudes cardinales. Y entonces ahí está la justicia, la prudencia, la templanza y
ahí se me fue, la fortaleza, perdón. Y entonces, hoy queremos meditar cómo vivió San José la virtud de la justicia. Entonces se dan cuenta que estas meditaciones van a tener dos aspectos. Una virtud que se va a ir proponiendo, lógicamente con los datos del Evangelio que son muy escuetos pero suficientes para ver cómo San José vivió esta virtud. Y luego después aquellas anécdotas bellas que nos harán amar. Aquí tendremos el fundamento espiritual, teológico, escriturístico de San José. Y luego después con los ejemplos de su vida, que posiblemente habrá sido así, esto ya no lo podemos decir que es palabra de Dios, pero vamos a tratar de hacer un acercamiento cordial a nuestro queridísimo San José. Por un lado, esto es doctrina de la Iglesia, y lo otro, pues es muy probable que haya sido así. Ya esperemos que la Iglesia en su momento nos lo confirme, así como ha confirmado muchas apariciones, muchas revelaciones a lo largo de la historia, pues ojalá que también esta algún día pueda ser considerada como válida y como real. La virtud moral de la justicia consiste, Santo Tomás de Aquino, fíjense, mejor no podemos estar, en la voluntad firme, o sea, determinado, decidido, palabras nuestras, y constante de dar o de devolver a cada uno lo que se debe. Dice, la primera obligación de justicia es para reconocer a Dios como nuestro creador. Eso es justicia. O sea, yo a cada uno le doy lo que debo. Si yo vengo de Dios, ¿cómo no lo voy a reconocer? O sea, eso es de humildad y justicia, reconocer a Dios como mi creador. Después dice, y por consiguiente servirlo. Le doy, si Él me lo ha dado todo, por justicia yo le vuelvo todo. Si de Él vengo de todo. Bueno, dice, y tanto, y por tanto no ofenderlo, amarlo como a nuestro Padre y procurar agradarle en todo. Así lo practicó San José. Él fue un hombre tremendamente espiritual. Ahora vamos a ver unos detalles de su nacimiento, bellísimos. Le digo, no podemos decir que es palabra de Dios porque son revelaciones privadas, pero ojalá que haya sido así. En el cielo, fíjense, yo no sé ustedes, pero uno se va haciendo preguntas, oye, ¿cómo habrá sido esto? ¿Cómo habrá sido aquello en los misterios de Dios? Porque pues lógicamente, si quisiéramos saber muchas cosas sobre los misterios, pues nos faltaría mucha información o formación también en algunos casos, ¿no? Y entonces, lo digo de broma, pero será muy bello, ¿no? En el cielo son de las preguntas que haremos. Cuéntame, Dios, cómo era la vida de San José. ¿Cuáles son los verdaderos detalles? Y la conocerás. Conocerás, por ejemplo, cómo fue también la vida de la Santísima Virgen, toda su vida, cómo se comportaba, qué decía, cómo hablaba, la voz que tenía, el ritmo, la cadencia, etcétera. Vamos a conocerla en todas las dimensiones. Bueno, pues una de las cosas que nos encantaría preguntarle a Dios es cómo era San José. Si era uno de los santos, después de la Virgen, el más santo, el corazón que más te ha honrado, que más te ha devuelto, cumplido tu voluntad, Padre. ¿Cómo era San José? Dínoslo. Bueno, y ahora sí, pero estamos con el tema la virtud. San José fue justo para con Dios. Reconoció a Dios por su creador y por lo tanto, fíjense, lo amó como su padre. Ese es el primer y digamos más bello, digamos, respuesta de justicia de parte de San José. Segundo, para con el prójimo. Fue enteramente consagrado al servicio de Jesús y María. Precisamente, ¿por qué no apareció? Porque él era un servidor del Rey de Reyes y de la Reina. Por eso es grande, porque supo ser siervo, humilde, sencillo, no necesitaba más. Pero hoy estamos meditando, nos estamos centrando sobre todo en la justicia, pero se dan cuenta, empezamos a hablar de San José y brotan y brotan y brotan virtudes, bondades, etcétera, para conocerle y amarle. Por lo tanto, no vivía para él, sino para los demás. También en su trabajo, etcétera. Si pueden imaginar, si esto hacía con Jesús y María, ¿cómo sería con las almas, los hijos de Dios? ¿Cómo habrá tratado, porque sabía que era enviado, por ejemplo, en su trabajo, cómo trataría a los clientes? Él era carpintero,
¿cómo trataría? ¿Con qué honestidad? ¿Con qué bondad? ¿Con qué disciplina hacía su trabajo, etcétera? Es que no pararíamos. Por eso uno dice, espera, para, vamos un día cada vez, ¿no? Como dicen los portugueses, un día a la vez, dicen los portugueses, ¿no? Vamos con calma, vamos porque si yo te hablo de 18 virtudes, cada día te vas a perder. Vamos a hablar una virtud cada día y seguro que la puedes contemplar. Nosotros aquí queremos dar un poquitito de ideas, que después ya quedarán en tu corazón. San José también era justo para con sí mismo, respetaba las cosas de Dios y correspondió con totalidad. Todo su corazón era para Dios. Por lo tanto, imagínense cuánto no podemos aprender de nuestro castísimo esposo San José. Bueno, ahora voy a hablarles un poquito de esta historia, los padres del santo, ¿sí? Tengo aquí unos datos que nuestra hermana Cecilia, la vamos a terminar queriendo mucho, ¿eh? La vamos a querer mucho. Recuerden esa niña, ayer hablamos de ella un poquito, una niña que desde los 5 años se entregó, 5 años. Yo digo, ¿qué estaba haciendo a los 5 años? Travesura seguramente en mi vida, ¿no? Entonces, en cambio, ella ya le había entregado todo su corazón a Dios nuestro Señor. ¿Cómo no sería un alma bella, elegida? Bueno, el padre de San José era originario de Nazaret y la madre de Bier. Estuvieron unidos en matrimonio y se quedaron a vivir en Nazaret. Se llamaba Jacob, y era el nombre del padre, y Raquel, el de la madre. Los dos tuvieron una vida muy santa, nobleza, pero en las virtudes. Claro que venían del linaje y estirpe de David, porque así estaba escrito. A David se le hizo la promesa que nacería un rey que no iba a terminar su reino. Esa fue una de las grandes promesas que recibió el rey David. Por algún tiempo, como les digo, habrá sido así, probablemente, pero meditemos en esto. Se amaban mucho, servían a Dios, Jacob y Raquel, y sin embargo Dios permitió por algún tiempo que estuvieran estériles. ¿Para qué? Fíjate qué bonito dice esta hermana. Dice, para que José naciera, fuera hijo de oración. Dios permitió que fueran estériles para que esos papás se confiaran totalmente, se abandonaran en Dios y prácticamente se disponibilizaran a lo que Dios quisiera, la voluntad de Dios. O sea que Dios regaló José a los padres que estuvieron estériles por un tiempo y con oración, vamos a decirlo así, arrancaron esa gracia de la fecundidad en este matrimonio. Se dedicaban a hacer limosnas a los pobres, acudían al templo, eran personas de mucha oración para pedir precisamente a Dios esa suspirada prole. Recuerden que el no tener hijos en aquel entonces se veía prácticamente como un castigo, ¿no? Entonces, pues ellos amaban tanto a Dios y confiaban en Él. Fíjense, aquí siguen saliendo virtudes y sobre todo enseñanzas. Las grandes enseñanzas es, queremos ver la justicia en el corazón de San José y luego queremos ver los padres y el nacimiento de San José. Este es el día de hoy. Mas, sin embargo, enseñanzas, conforme voy hablando, si se dan cuenta, si ponemos atención, si alguien tiene ya su hojita y su bolígrafo ahí que va escribiendo, podía sacar todas estas enseñanzas. Vamos a aprender muchísimo. Yo al estar hablando estoy aprendiendo con ustedes, por lo tanto, también para mí es una gracia. Bueno, y no fue mucho el tiempo, Dios salió a consolarlos. Fíjense, qué hermosa es que son cosas para meditar, para meditar. José había sido ya elegido desde la eternidad para formar, fíjense, la Trinidad en la tierra, para ser el jefe de la Sagrada Familia. De ahí viene la dignidad de San José. Recuerden que la Santísima Virgen fue virgen antes, en y después del parto, inmaculada en su concepción, asunta al cielo, porque, son los 4 dogmas, porque fue elegida para ser madre de Dios.
Y nos falta el dogma de la corredención de la Santísima Virgen, María Corredentora, que algún día la Iglesia lo reconocerá. Yo estoy convencido, y yo no soy estudioso, es una convicción de corazón, que llegará un momento en que la Iglesia reconocerá María como corredentora. Serán 5 dogmas para comprender la vocación. Y todo viene porque ella fue elegida para ser Madre de Dios. Por lo tanto, la dignidad de María, como dijo Santo Tomás, es casi infinita, pero la de José es muy alta. No habrá criatura en el mundo que tenga una dignidad como San José, porque fíjense, porque fue escogido para reproducir la Trinidad en la tierra. Lo que más se asemeja a la Santísima Trinidad, las 3 personas en un solo Dios, pues es el José, María y Jesús en la Sagrada Familia. Por lo tanto, su nacimiento fue un grande consuelo para los papás. Nuestro José dice, conforme le daba, son pensamientos muy bonitos. Yo solamente he sacado extractos para pensar un poco y llévenlo a la meditación, a la oración. Yo solamente estoy dando pequeños puntos para que después, por eso sería muy bueno que los anoten para que después les den vueltas, no en la cabeza, sino en el corazón. El alimento, fíjate lo que decía, el alimento que le daba su madre Raquel a José también le transmitía las virtudes de esta santa mujer. Ella practicaba las virtudes y santas e importantes devociones. Ella también era una hija fiel de ese pueblo elegido, la mamá de San José. Lo llevaba en su seno y fíjense, ese niño iba a tener la suerte, o sea, la gracia, aquí pone suerte, pero no me gusta la traducción de esta palabra, suerte me parece pobre esta palabra, pongan la gracia de ver el Mesías prometido y tratar con él, abrazarlo, besarlo, darle de comer, cambiarlo, bañarlo, acompañarlo, educarlo, etc. Eso fue San José para el niño Jesús. Por eso la Sagrada Escritura, pues aunque habla poco, pero tiene mucho que decirnos. Y la Sagrada Escritura también sirvió de, digamos, de luz. Los libros del pueblo judío, el Pentateuco, fueron los escritos que iluminaron el corazón de San José. Estaba impregnado San José de la palabra de Dios. Y esto les daba una alegría a los papás. Por eso, toda la familia, también la familia de San José, se dedicaron, se animaron a la práctica de las más heroicas virtudes. Ese es el ambiente de los papás que estaba respirando San José. La madre luego se ejercitaba durante el tiempo de gravidez, esperando el niño, ayunos, oraciones y abundantes limonas. O sea, su corazón seguía creciendo. ¿Cómo no iba a comunicar toda esta espiritualidad a su hijo? Por eso ella también es, pues, nuestra abuelita, nuestra abuelita. No, conocemos a Joaquín y Ana, papás de la Virgen, pero pues también podíamos Jacob y Raquel, los abuelitos. Recuerdo que era una parroquia que se llama Santa Ana y San Joaquín y Santa Ana, y entonces el párroco en aquel momento decía los abuelitos de Jesús, y es verdad, son los abuelitos por la parte materna. Pues ahora estamos conociendo los abuelitos de Jesús por la parte paterna. ¿Cómo fue el nacimiento y la circuncisión de este niño? Habiendo llegado el tiempo del nacimiento de nuestro José, su madre se preparó con las más fervientes oraciones. Fíjense las lecciones que estamos teniendo para la vida. Ahora, cuando viene un niño, ¿cómo se preparan las personas? Orando, yendo a misa, confesando, pidiendo la bendición al Padre, consagrando el niño a la Virgen. Si somos honestos, la mayoría ya no se ocupa de Dios. Nacen niños sin, digamos, un bagaje de oración. En esa familia no se ora, no se va a misa, no hay paz, no hay serenidad. Y todo eso también lo notan los niños desde el vientre de sus madres. Cuando no hay paz, cuando no hay luz, cuando hay intereses a lo mejor en lo material, etcétera. Y todo esto puede condicionar espiritualmente, ¿no? Espiritualmente y también, digamos, familiarmente. Porque claro, lo que viven
en lo práctico representa o define lo que se vive en el corazón. Y eso, en cambio, fíjate, aquí iba a dar a luz y lo que hace es prepararse con oraciones, oraciones, oraciones. Nuestro José tenía un aire angelical cuando ya nace, grave y sereno. Si algo, no sé, yo cuando veo las imágenes de San José, ya les he enseñado aquí mi querido San José que tenemos, que me lo han regalado hace poco. Bueno, pues tú lo ves, este es un icono con el estilo de los iconos, y entonces un hombre de silencio, un hombre sereno, un hombre con armonía, un hombre equilibrado, un hombre maduro. A mí me parece que San José desde pequeño, y un poco lo dice nuestra hermanita Cecilia, dice ahí, desde muy pequeño se le veía, por ejemplo, en su rostro un aire angelical, grave y sereno, grave de profundidad, ¿no? No superficial, aunque fuera una edad tan tierna. La madre se dedicó a dar gracias a Dios por ese parto tan feliz y después de haberse hecho traer al niño, lo ofreció a Dios con el deseo de dedicarlo al servicio del sagrado templo de Jerusalén. Era un honor que los hijos pudieran, o las hijas. Ustedes saben que la Santísima Virgen estuvo en el templo sirviendo. Joaquín y Ana, por haber sido fecundos, hicieron esa promesa y llevaron desde, la tradición dice, a los 3 años, la fueron a ofrecer al templo, a la Santísima Virgen. Pues también Raquel tenía esa ilusión de que este hijo pudiera llegar a servir a Dios en el templo. Por eso lo quería consagrar a nuestro Señor, a Dios, ¿no? Nuestro Señor venía de San José. Fue su padre legal. Dice que tenía un parecido, es que se imaginan, los niños, bueno, ustedes saben, cuando nacen están hinchaditos, así, fofitos, etcétera. Bueno, aquí dice que parecía que tenía el rostro parecido a ángeles del cielo. Todos los que conocieron este parto se alegraron y festejaron el nacimiento de este niño y se llenaron de una insólita alegría y de júbilo en el corazón. Así como la Virgen cuando visita a su prima Santa Isabel y salta en el seno de la prima Santa Isabel, San Juan Bautista, ahí quedó justificado, ahí fue quitado el pecado original de San Juan Bautista, por lo tanto ya estaba siendo capacitado por Dios para la misión que iba a cumplir, de ser el precursor. Esa visita a la Santísima Virgen trajo una grande bendición a esa familia, pues el nacimiento de San José no es en la misma proporción, porque lo que llevaba a la Virgen en el seno era al mismísimo Dios, ¿no? Pero era un hombre, o sea, un bebé que sí marcó los corazones que estaban recibiéndolo, que tuvieron contacto con él. Llegado el 8º día, lo circuncidado, porque era la voluntad de Dios, según las costumbres de los judíos y del mandato de la ley, y le pusieron por nombre José. Así estuvieron de acuerdo los papás. Entonces, después de haber sido quitada la mancha que había contraído por el pecado original, porque en ese estado, ya estando en gracia y amistad de Dios, porque esa mancha, dice, lo podía volver desagradable a los ojos. Por lo tanto, con este gesto, San José fue adornado por Dios de muchos dones y del uso de razón. ¿Qué quiere decir esto? Que desde muy pequeño nosotros, fíjense, la iglesia considera que son más o menos los 7 años cuando ya un niño tiene uso de razón. Lo otro es sentir, comer, vivir, reír, jugar, etcétera. Pero ya a los 7 años empiezan a razonar, etcétera. Pues Dios le dio esta gracia de que desde bebé ya él empezaba a tener uso de la razón. Él luego fue dado por parte de Dios a José, además del ángel de la guarda, también se le dio otro ángel que le iba hablando en sueños muy a menudo. Y eso sí está en la Escritura, que realmente pues él fue conducido de acuerdo a la voluntad de Dios a través de los sueños, que este es un tema, daría para mucho, porque ustedes saben yo he soñado de todo, cosas maravillosas, santas, bellísimas, y otras horrores, y tú dices, ¿y esto es voluntad de Dios?
¿cómo sabría yo si esto lo debo hacer, no lo debo hacer? Y son cosas pues terribles. ¿Quién de nosotros no ha tenido sueños horribles? Entonces, qué difícil, que era lo que quería llegar, qué difícil saber descubrir la voluntad de Dios cuando en sueños. San José, fíjate que está diciendo, desde muy pequeñito tenía el ángel de la guarda y otro ángel que iba dirigiendo, el ángel que tenía la misión de prepararle para esta entrega que iba a hacer a María y a su hijo, nuestro Señor Jesucristo. Tenía un ángel dedicado a preparar toda su vida para esta misión y le hablaba en sueños. Eso sí está escrito. El Evangelio no dice si era el ángel de la guarda o era otro ángel, pero sí que le habló un ángel en sueños, y no una vez, varias veces. Bueno, nuestro José estaba a esa tierna edad ya con el uso de la razón, de la cual le servía para conocer, alabar y agradecer a su Dios por todo lo que le había dado, favorecido, sufriendo, fíjense, él sufría, dice esta santa, es que estoy sacando así en síntesis para no leer todo. Él dice que probablemente será así, pero bueno, todo es muy bello, aunque no haya sido así, pero seguro que fue parecido. Como él tenía el uso de la razón desde muy pequeño, pues todas esas gestos de cariño, que a veces era por interés, ay cosita, no sé qué, etcétera, etcétera, él lo tenía que soportar con grande paciencia. Pero fíjense, él no quería ser tocado. No porque no le gustara a las personas, fíjate, aquí va lo profundo, porque él desde pequeño se sabía que quería ser de Dios. O sea, él mismo decía, yo soy para Dios. Entonces, el hecho que le tocaran desde pequeñito, que eso es normal en cualquier bebé, parece ser que eso lo incomodaba, no le hacía rabiar ni nada, le incomodaba porque él quería que todo su ser, también su cuerpo, fuera solo para Dios. Entonces no quería ser tocado por nadie, porque él quería ser consagrado. Recuerden que consagrado para Dios significa poner de parte. Algo que está consagrado, nadie lo toca porque pertenece a Dios, ¿no? Entonces, fíjese qué profundo. Si eso fue así, es que era increíble. Este niño no quería ser tocado, no porque no le gustaran las personas, sino porque quería ser solo para Dios. Te puedes imaginar el corazón que tenía San José y del cual desde muy pequeña edad ya lo estaba poniendo en acto para amar a Dios. Después dice cómo el niño desde muy pequeñito llegó a percibir cómo Dios era ofendido por los horribles, o sea, por los pecados horribles, y lloraba. Dice, no hacía ruido porque era muy silencioso, muy discreto. Dice, para no causar pena a sus padres, pero ofrecía a Dios todas esas lágrimas, así como a su ángel, para consolar a Dios. Desde muy pequeño percibió la malicia del pecado y cómo el pecado ofendía a Dios. Fíjense lo que decía Pío XII, ¿no? Dice, el pecado de esta generación es no reconocer que hay pecado. Se le mostraba muy alegre y jovial, así era él, fíjate, alegre y jovial, pero me parece que siempre así ecuánime, equilibrado. Dice, raras virtudes en un niño así, mas sin embargo, y vuelve a repetir, y muchas de esas virtudes las recibió en la leche que tomaba de su madre. O sea que no solamente su mamá le alimentó materialmente hablando, sino también espiritualmente. Fue luego nuestro José de un óptimo temperamento y enriquecido con dones naturales y más aún dones sobrenaturales. En el alma, por los continuos dones y por la gracia divina, era muy generoso con Dios, que era la justicia, respondía a Dios con totalidad, porque Dios se lo merece todo. Dice, con todo su corazón, y así Dios iba preparando su corazón para hacerlo digno, que aquí hay, si San José es gigante, ahora vamos a dar un salto más. Dios es, y aquí con esto terminamos, con esto nos vamos a meditar y a descansar. Dios estaba preparando ese corazón para que fuera digno de ser esposo
de la Inmaculada Concepción, de la Madre de Dios, de la Santísima Virgen María. Bueno, como ven, son cosas fabulosas, bellísimas, pues con esto nos vamos a dormir. La justicia y a trabajar, ¿qué? Dormir, a trabajar. La virtud de la justicia y los papás y el nacimiento de nuestro queridísimo San José. Pues les doy la bendición. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Que Dios les bendiga, y que mañana nos vemos, seguimos contemplando a nuestro queridísimo San José. Hasta mañana.